Aquí en Colombia, la leyenda de la pata sola es una de las más conocidas y está muy arraigada en la tradición oral de todos los campesinos del país. A mí me parece una leyenda misógina en cierta medida, creada seguramente por algún hombre celoso para controlar el comportamiento de su mujer. Y dice así: en cierta región del Tolima Grande, un humilde campesino tenía como esposa una mujer muy linda. Vivía con ella junto con sus 3 hijos en una parcela que alquilaban. Cierto día, el dueño de la hacienda deseaba conseguirse una joven compañera con quien tener una relación amorosa clandestina, por lo que observó a las mujeres del área y terminó poniendo los ojos en aquella linda joven esposa del campesino. Aquella mujer fue cada vez más distante y fría con el campesino, por lo que pasado un tiempo, éste le contó sus penas a un amigo que era capataz en la hacienda, y quien a su pesar le confesó a aquel hombre el amorío que vivía su mujer con el hacendado. El entristecido y traicionado esposo le dio las gracias a su compañero por su franqueza, y se fue a pensar a solas sobre el asunto y se decía a sí mismo: si yo pudiera convencerme de que mi mujer me engaña con el patrón, que me perdone Dios, porque no respondo de lo que suceda. Entonces, planeó una prueba y se dirigió a su vivienda. Ahí, le contó a su esposa que se iba para el pueblo por un encargo y que volvería hasta el día siguiente. Y entonces salió con rumbo del monte, pero realmente se dirigió a la cantina a matar el tiempo. Llegadas las 9 de la noche, se fue a pie por entre el monte de regreso a su casa a espiar a su mujer. Aquella noche la mujer no salió, pero a su casa llegó el patrón a visitarla. Cuando el rico hacendado llegó a la puerta, la mujer salió a recibirlo y se arrojó en sus brazos, besándolo y acariciándolo. El enfurecido esposo, que estaba viendo todo, brincó con un machete en mano y, sin dar tiempo al enamorado de librarse del abrazo, le cortó la cabeza de un solo golpe. La mujer, entre sorprendida y horrorizada, quiso salir huyendo, pero el energúmeno marido le asestó tremendo golpe al muslo, desprendiéndole la pierna como si fuera la rama de un árbol, provocándole que se desangrara hasta la muerte unos minutos después. Al campesino lo sentenciaron a la cárcel, pero cuando salió, al poco tiempo volvió por los 3 muchachitos y le prendió fuego a la casa. Esa es la historia de aquella mujer que, según las leyendas, vaga hoy por el bosque como un alma en pena, atrayendo con su hermosura a hombres en infortunio que terminan siguiéndola hasta darse cuenta de que aquel espectro tiene una sola pierna. Cuando esto ocurre, ellos ya están perdidos, o en algunos relatos son devorados por la misma mujer, convertida en una especie de monstruo felino con enormes colmillos. Parece un relato muy aleccionador, pero a mí lo que más me gusta escuchar sobre la pata sola son las historias de la gente mayor que narran cómo sus conocidos o incluso ellos mismos llegaron a toparse con aquel ente en la selva colombiana. Mi abuelo Gregorio, por ejemplo, me contaba una excelente historia. Mi abuelo nació y creció en una comunidad enclavada en el monte, en el departamento de Ocaña. La vida ahí era muy tranquila y, junto con sus amigos y familia, tuvo una infancia muy sana jugando y corriendo entre los verdes prados de la región. Conforme fueron creciendo, él y algunos de sus amigos
En ocasiones se internaban en los bosques cercanos. A veces, simplemente para explorar y distraerse. Y ya siendo más grandes, lo hacían también para beber un poco de aguardiente a escondidas de sus padres. Una de aquellas tardes, cuando eran adolescentes, mi abuelo se peleó con sus padres y se fue con su amigo Jacinto, quien a forma de consuelo lo invitó a beberse una jarra de aguardiente mientras caminaban por las veredas del monte. Ambos iban dando sorbos de alcohol mientras mi abuelo contaba sus penas y su amigo lo escuchaba, hasta que llegaron al río. Parecía ser el río Catatumbo, pero desde donde ellos habían partido caminando, ese río estaba muy lejos. No sabían exactamente cómo habían recorrido tanta distancia, pero tampoco les preocupaba, ya que sabían que siguiendo su cauce, los acercaría de vuelta a su casa. Entonces no se preocuparon y se sentaron a terminarse el alcohol y entre pláticas y bebidas se quedaron dormidos. Tanto mi abuelo como su amigo abrieron los ojos casi al mismo tiempo. El cielo ya había cambiado su color azul diurno a un morado rojizo que anunciaba los últimos rayos de sol antes de ocultarse. Ambos, aún adormilados, se levantaron del suelo para emprender su camino de regreso cuando escucharon algo entre la hierba. Las plantas se movían, así que pensaron que tal vez era un animal que andaba por ahí, por lo que cogieron palos y piedras, esperando arrojarlas a cualquier criatura que apareciera. Pero entonces, un lamento los desconcertó. Era el quejido de una mujer, pero tan natural y normal como el de cualquier persona. Es más, se escuchaba muy cerca de donde ellos estaban. A mi abuelo y a su amigo les pasó por la cabeza la posibilidad de que alguna joven o señora de alguna comunidad cercana se hubiera lastimado andando por la espesura. Así que, despabilándose, se pusieron a buscar a su alrededor, esperando encontrar a aquella persona desafortunada, con la esperanza de ayudarla. Buscaron en todos los matorrales cercanos y ocasionalmente gritaban esperando que aquella mujer les respondiera para poder ubicarla. Finalmente Jacinto creyó detectar de dónde venía aquel sonido y junto con mi abuelo empezó a caminar en esa dirección. Cuenta mi abuelo que aunque la mujer se escuchaba cerca de ellos, caminaron mucho. Mi abuelo piensa que fueron unos 200 o 300 metros entre los árboles, pero era claro que ese lamento venía justo desde ese punto al que se dirigían. El sol ya había abandonado totalmente el cielo y la luz era escasa, exceptuando la de la luna que afortunadamente brillaba esa noche. De repente, a la distancia, en un pequeño claro, vieron a una persona, una mujer tirada inconsciente que parecía tener el pecho desnudo y un enorme faldón cubriéndole las piernas. Mi abuelo apresuró el paso para ayudarla, pero solo alcanzó a correr un par de metros antes de que la mano de su amigo lo detuviera con fuerza. «Espérate, Gregorio. Mejor vámonos», le dijo Jacinto a mi abuelo, mientras él trataba de zafarse del agarre de su amigo, esperando ayudar a aquella mujer. «Pon atención, Gregorio. Mejor ya vámonos». Y con estas palabras, Jacinto estiró su otra mano y señaló los pies de la mujer. Mi abuelo se dio cuenta entonces que bajo esa falda aquella mujer solamente tenía un pie, y el volumen de aquella enagua solamente marcaba una pierna. Antes de que pudieran irse de ahí,
aquella mujer que parecía dormida levantó la cabeza como si su cuello se doblara a 90 grados y después giró su rostro para verlos fijamente y sonreírles. Sonreírles de una forma horrible, con unos dientes enormes que parecían agujas. Jacinto y mi abuelo, sin decir absolutamente nada, echaron a correr y corrieron por el terreno en línea recta hasta escuchar el río. Y de ahí corrieron siguiendo el murmullo del agua hasta donde vieron terreno conocido y finalmente salieron hasta donde hoy se encuentra la Universidad Francisco de Paula. Según su historia, ni mi abuelo ni Jacinto voltearon en ningún momento de su despavorida carrera, pero ambos estaban seguros de que algo los seguía. Algo corría tras de ellos, algo que probablemente era esa mujer, pero que ocasionalmente rugía como una bestia. Anduvieron entonces por veredas y caminos conocidos y terminaron regresando a su casa pasadas las 10 de la noche, cuando ya los padres de ambos estaban desesperados a punto de salir a buscarlos al monte, preocupados por los horribles rugidos de puma que se escuchaban. Ambos jóvenes les narraron a todos lo que les ocurrió en el monte, pero los mayores solamente les dijeron que era malo que bebieran y que eran muy jóvenes para perderse tanto en el alcohol. Sin embargo, en los días y semanas siguientes, nadie del poblado pudo adentrarse en solitario al monte, ni mucho menos durante la noche, hasta que finalmente el temor fue pasando y aquel encuentro se desestimó de la memoria de todos. Mi abuelo Gregorio y Jacinto fueron amigos hasta el día de su muerte y nunca olvidaron aquello que vivieron. De hecho, la primera vez que yo escuché esta historia fue de boca de ambos, en uno de los últimos cumpleaños que pudimos festejarle a mi abuelo. ¿Qué tiempos aquellos?